Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Hola, profe. Hola, buenas. Buenas tardes, Buenas chicos. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con la segunda clase. La idea es ver algunas de las dudas que tengan sobre los problemas que les mandé a hacer de densidad. Y ya hoy empezamos con la parte de sistemas materiales, ¿sí? Yo ahora les comparto la guía y me van preguntando las dudas, y si tienen dudas, lo hacemos ahora en la pizarra. A ver si ven la guía. Les había mandado a hacer qué problema. A ver, cuéntenme. Desde el 6 al 10 creo que era. O al 9, o el 10 lo habíamos hecho. Profesor, Del 6 al 16 me parece que era. Vale. yo es la primera clase que asisto porque no me habían ingresado al aula, pero sí pude ver la clase grabada. Ah, perfecto. Buenísimo. Y bueno, tengo un par de dudas, así que bueno, buenísimo que lo... Dale, Ana. Ahora me vas a ir preguntando a medida que vamos resolviendo. Bueno, Bueno, a ver. Ahí estamos llegando. Bueno, a ver. Les había mandado a hacer de estos problemas el 9, el 8, el 7, el 6 también, ¿no, chicos? Sí, el 6 también. Bien. Con el 6 necesitan que lo hagamos. ¿Quieren que lo hagamos en el pizarrón o ya lo pudieron resolver sin dificultad? a mí me gustaría que lo podamos hacer a ver si me salió bien. Bárbaro. Les iba a comentar, en el aula virtual tienen las respuestas de cada unidad. Eso les va a servir a ustedes como guía durante las clases. Ahí está, ahí me están contestando por el chat. Perfecto. Bueno, vamos al 6. El 6 les dice lo siguiente. Si 0,5 litros de un líquido tiene una masa de 580 gramos, ¿cuál es la densidad expresada en gramo por mililitro? Bien. Ahí les comparto la pantalla. Bueno, datos. Nos dan siempre nos conviene poner un costadito de los datos. Nos dice el volumen. El volumen es de 0,5 litros. Y les está dando también la masa, que si no recuerdo mal es de 580 gramos, ¿no? Sí, 500. Sí, profe. Muy bien. Bueno, para calcular la densidad, ustedes saben que la densidad va a ser igual a la masa dividido el volumen, ¿sí? La masa la tenemos en unidad de gramos, así que bárbaro. Ya eso lo dejamos igual. 580 gramos. Lo que nos está pidiendo es la densidad, o sea que el volumen lo vamos a tener que tener en unidad de mililitro. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es la relación que hay entre el litro y el mililitro, ¿sí? ¿Qué relación hay entre ambas? 1 litro son 1000 mililitros. Mililitros son 1000 mililitros. Correcto, chicos. 1 litro son 1000 mililitros. O sea que si yo tengo 0,5 litros, eso va a ser equivalente a 500 mililitros. Entonces ahí podemos reemplazar 500 mililitros, reemplazamos en la ecuación y eso nos va a dar la densidad, ¿sí? ¿Cuál fue la densidad que les dio a ustedes? A mí me dio 1,16. 1,16.
Gramos Correcto. A mí sobre también, mililitro. profe. Muy bien, sí, da eso. 1,16 gramos sobre mililitro. Sí, Una pregunta, porque a mí me pasó que no lo pasé a mililitro, lo pasé a centímetro cúbico, porque la densidad es de gramos sobre centímetro cúbico, pero, o sea, la relación es la misma, ¿o la no? relación. En mililitro que en centímetro cúbico. Sí, Agustina, la relación va a ser la misma. Ok, yo porque lo puse en centímetro cúbico, pero me da el mismo resultado igual. Está bien, te va a dar el mismo resultado, claro, pero si en el enunciado te pide gramos sobre mililitro, expresalo en gramo por mililitro. Ok. Te va a dar el mismo resultado. Lo que pasa es que la unidad de volumen y de capacidad son diferentes, pero Sí, en este claro, caso son equivalentes. claro. Gracias, profe. Bárbaro, Agustina. Bien, vamos a proseguir. A ver cuál otro teníamos. El 7 les dice calcular la masa de un cuerpo expresado en kilogramos que ocupa un volumen de 230 centímetros cúbicos y la densidad es 2,85 gramos por centímetro cúbico. Bueno, ahí chicos tienen la densidad y tienen la unidad de unidad de volumen, ¿sí? Densidad y unidad de volumen. Ahí les comparto. Este era el problema número 6, ¿no? Vamos al 7. 7. Ese es el 7. La clase queda grabada, así que si alguno por algún problema no tiene conexión, lo puede descargar del aula virtual. Bueno, datos. Tenemos volumen 230 centímetros cúbicos. La densidad era 2,85 Bien, 2,85. gramos sobre centímetros cúbicos. Perfecto, esa es la unidad de la densidad. Entonces ahora tenemos que calcular la masa, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar para la masa? Masa es igual a... Masa igual a densidad por volumen. Correcto, bien. Densidad por volumen. Fíjense, la densidad es de 2,85 gramos por centímetro cúbico y el volumen es equivalente a 230 centímetros cúbicos. Las unidades están bien, porque fíjense que ustedes las pueden cancelar. Fíjense que el centímetro cúbico se me va con el centímetro cúbico. Entonces, de esa manera vamos a obtener la masa. Que la masa ustedes ya saben. Serían 655,5 gramos, profe. Bien, correcto. Pero hay que expresarlo en kilos. Y después da lo mismo que en gramos que en kilogramos. Bien, ahí tenemos 655,5 gramos. El problema se los pedía que lo expresen en unidad de kilos. Ya acá obtuvimos el resultado en unidad de gramos. Vamos a usar la escala para transformarlo. El que ya sabe la equivalencia lo hace por equivalencia, ¿eh? Eso les doy la libertad a ustedes que lo resuelvan como quieran, ¿sí? Yo voy a usar la equivalencia, que fue la forma que lo expliqué la semana pasada. Tengo decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Ahí está toda la escala que les fui escribiendo en el pizarrón. Entonces, estamos parados en unidad de gramo. Me voy a desplazar hacia la unidad de kilos, de kilogramos. Bueno, ahí está el desplazamiento. Como estoy yendo para la izquierda, lo que voy a hacer es dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. O sea que esos 655,5 gramos los vamos a dividir. 3 veces por 10, ¿sí? Los dividimos. ¿Y eso nos va a dar cuánto? 0,65. Bien, 0,65 aproximadamente. Si le quieren agregar más decimales pueden, pero que agreguen 2 es suficiente, ¿sí? Ahí estamos.
Tenemos ahí 0,65 kilogramos. Esa sería la respuesta final. Profe, para todas las, digamos, los resultados, ¿se le puede agregar solo 2 o...? Pues, generalmente le agregamos dos decimales. Después de la coma, 2 decimales. Claro, porque estaba viendo que en la clase anterior usaban la calculadora científica y como yo tengo el celular, da muchos números también. Bueno, tratate lo posible de conseguirte alguna aplicación al celular para calculadora científica. Ah, Que eso te va a bien. servir, Ana. ¿Sí? Bueno, me dio bien. Estoy Bárbaro. contenta. Nosotros lo que hacemos generalmente, Ana, es redondear un valor. ¿Sí? Imagínate que yo a vos te diga, suponete, vamos a poner 1,79. ¿Sí? ¿Cómo redondearías este valor? ¿Lo redondearías a 1,27? Siempre que ¿viste el tercer número después de la coma? Si tenés un número superior a 5, lo vas a redondear para arriba, Ana. Arre. Ajá, Suponete que vos tengas 1,279, ahí lo vamos a poner a 28. Siempre lo redondeamos para arriba. está bien. ¿Sí? Si a vos te hubiese tocado, por ejemplo, 1,27, vamos a suponer 4, ahí ¿cómo te quedaría? 1, ¿cuánto? 1,27. 1,27, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de cómo redondear un número. ¿Estamos? Ajá, Sobre bien. todo cuando trabajamos con muchos decimales. Sí. Bien. Esperen que me están haciendo preguntas por el chat y no llego a leer. Los PDF los van a encontrar en el aula virtual. Los que todavía no estén activados en el aula virtual, los van a poder descargar desde la página de la facultad, donde dice ingreso, química, van a tener subidos las guías de ejercicios, inclusive los teóricos también. Ahí les respondí a los chicos que no tienen el material. Bueno, Excelente, gracias. ahí les comparto nuevamente la guía. Bueno, acá tenemos el problema número 8, ¿sí? Que les pide calcular el volumen de un cuerpo cuya masa es de 1 kilogramo y la densidad es de 3,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Este lo hicimos la clase pasada? No, ¿no? No, no estaba. Bueno, No, hicimos el 11 y el 12 y el perfecto. 3. Vamos al 8 entonces. Datos. Tenemos la masa, que es 1 kilogramo. Tenemos también la unidad de densidad, el dato de la densidad. 3,8. 3,8, correcto. Lo que tenemos que calcular acá en este caso es el volumen. Para volumen, ¿qué fórmula usamos, chicos? Masa dividido densidad. Masa dividido densidad. Hola, profe, buen día. Me Hola, había conectado a otro link. buenas tardes, ¿cómo andás? Y no sabía por qué no arrancaba la clase. Ahí estamos. Igual quedan grabadas las clases, así que quédate tranquilo. Bien. Volumen. Tenemos la masa, ¿sí? El problema es que la masa está en una unidad que no vamos a poder cancelar. Entonces, esta unidad Pasarla a gramos. la pasamos a gramos. Y quedarían 1000 gramos. 1000 gramos. Muy bien. Ya ahí podemos reemplazar directamente. 1 kilo son 1000 gramos, así que aplicamos volumen es igual a masa sobre densidad.
Tenemos la masa, que es de 1000 gramos, lo dividimos por la densidad, que es 3,8 gramos por centímetro cúbico. Fíjense ahí, chicos, que pueden cancelar unidades, el gramo se me va con el gramo, y me va a quedar la unidad de centímetro cúbico, que es la unidad de volumen. Eso nos va a dar 263,15. Fíjate bien el tercer número. 2. Dice Ah, no. 263,157. ¿Sí? Lo podemos redondear. Lo redondeamos a 263,16. 16. Ah, Y ahí me queda el centímetro cúbico. Ahí tenemos directamente calculado el volumen. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale. Cuando pasa 5, se redondea para arriba. A ver si me quedo claro. No, cuando vos lo tenés en 5 lo mantenés igual. Ah, bien, bárbaro. Lo dejás hasta el segundo decimal. Bien. Bueno, a ver, después tienen el problema 9, que dice la densidad del diamante es 3,51 gramos por centímetro cúbico y la del grafito es 2,22 gramos por centímetro cúbico. Ambas sustancias son variedades del carbono puro. ¿Qué volumen ocupan 10 gramos de carbono en cada una de las variedades mencionadas? Bueno, acá les dan varios datos, así que muchas veces generalmente tienden a confundirse porque les da dos densidades. La del diamante y la del grafito. Claro, tienen que hacerlas por separado. Fíjense. Hay que averiguar el volumen. ¿Dice aquí volumen o...? Sí, hay que averiguar el volumen y la masa. O la masa está... No, claro. no. La masa Falta la son masa, 10 gramos. Ah, perdón. Claro, tienen razón. Las masas son las mismas, lo que varía es la sustancia. ¿Sí? Tienen por un lado el grafito y el carbono, que son variedades de carbono, ¿sí? Hay que hacer lo mismo para las dos sustancias, nada más. Claro, usan la misma fórmula, tienen el diamante y el grafito. Recuérdenme la densidad del diamante. 3,51. Bien, y la densidad del grafito era 22. 2,22 gramos por centímetro cúbico. Bien. Ambas sustancias tienen una masa de 10 gramos. O sea que lo único que tienen que calcular ustedes es el volumen de cada variedad. O sea que acá van a aplicar volumen es igual a masa dividido densidad. ¿Sí? Fíjense que la masa la tienen, son 10 gramos, dividido la densidad del diamante, que es 3,51. Ahí podemos cancelar unidades, el gramo se me va con el gramo. Y ahí van a obtener el volumen. 2,85. Bien, 2,85. En realidad es 2,849, pero si lo redondeamos es 2,85. Ahí lo podés redondear también, sí. Ya ahí tenemos directamente volumen. Ahí tenemos el volumen entonces. Lo mismo, chicos, van a aplicar para el grafito, exactamente igual. Van a hacer volumen es igual a la masa sobre la densidad.
La masa es de 10 gramos, la densidad del grafito es 2,22 gramos por centímetro cúbico. Cancelamos unidades, gramo y gramo se me va, y obtenemos el volumen en unidades de centímetro cúbico. ¿Cuánto les da eso, chicos? 4,50 Bueno, centímetros cúbicos. 4,50 centímetros cúbicos. Sí. Ya ahí tenemos entonces la unidad de volumen. Y ahí terminó el problema 9. Bien. Vayan revisando, preguntando si les queda alguna duda con respecto a lo que es la densidad. Profesor, una pregunta. Sí. En este caso se podría leer como para obtener 351 gramos de diamante necesitamos una masa de 285 centímetros cúbicos de carbón. Claro, se puede plantear como si fuera una relación, una proporcionalidad, sí. Vos sabés que, mira, la densidad quiere decir justamente eso, que por cada 3,51 gramos de diamante, ¿sí? Sí. La equivalencia en volumen va a ser 1 centímetro cúbico. Bien. O sea, 1 centímetro cúbico de diamante pesa 3,51 gramos. Ah, está bien, ahora entiendo. ¿Sí? Eso quiere decir. Eso también, si querés, lo podés plantear como una regla de 3 simple. ¿Sí? Sí. Porque mirá, 3,51 es equivalente a 1 centímetro cúbico. Entonces, si vos tenés 10 gramos, eso va a equivaler a X. Eso que vos planteás de proporcionalidad también se puede aplicar y vas a obtener el mismo resultado. Sí, queda lo mismo. 10 por 1 dividido 3,51. Claro. O sea que ya sabes que lo puedes plantear con la ecuación o una regla de 3 simple. Eso depende de cómo lo razones vos. Si a vos querés hacerlo por regla de 3, lo haces por regla de 3. Si no, aplicas la fórmula. Sí. No, yo decía como para leerlo de una manera llevándolo a la práctica, digamos. Sí. Vos ya sabes que 10 gramos de diamante tiene un volumen de 2,85 centímetros cúbicos. Le hago una consulta. Bien. Gracias. De nada. Bueno, a ver. Profe. Sí. Un compañero le quería hacer una consulta, me parece. Escucho. Sí, gracias. Yo soy del turno mañana, en realidad me colé ahora en el turno tarde, pues no pude estar hoy a la mañana, capaz que es algo que ya explicó antes. La consulta es la siguiente, las respuestas de los ejercicios, yo no los encuentro acá, yo estoy en el aula virtual, abro el PDF de la guía de problemas, pero no encuentro las respuestas. ¿Están en algún lado o, bueno, justamente es para revisarlo en las clases? Ahí verifico, Pablo, a ver si está. Aguardame un segundito. Me parece que en el turno mañana no está, porque yo también soy del turno mañana y no los encuentro. Me pasaron un papel donde está la respuesta, pero de lo introductorio del cuatrimestre pasado. Ahí les comparto, chicos, a ver si los encontramos. Estaban, Sí, estaban. En la semana estaban y después como que... Sí, las bloquearon, pareciera. Habrá sido la profesora. Y Claro, todas las dice no unidades disponible. Tienen razón. No estaban. Tienen razón. Están bloqueadas. Denme... Yo pregunto, perdón, como para saber, cuando uno ejercita en casa tranquilo, como para ir ahí, ver si hiciste bien las cosas o no, más que nada. Está muy bien, Pablo. Estaban al principio. Estoy de acuerdo. Después como que se salían. Las están sin ver porque las están revisando. Okay. Dame unas horas y te lo activo otra vez. No se preocupe, profe, o sea, entiendo que en los próximos días va a volver a aparecer. Yo para saber, Sí. porque digo, capaz
Capaz yo no lo encuentro y... No, es una idea no, para el está. resto. Yo Gracias. calculo que en la semana ya se van a activar nuevamente. Muchas gracias, muy amable. De nada. No, pero es buena la pregunta porque todas las respuestas les sirven a ustedes de su autoevaluación, a ver si está bien lo que están haciendo. Claro. Igual yo durante las clases trato de hacer todos los problemas, así ustedes se sacan todas las dudas. Pero está bueno tener las respuestas, es cierto eso. Bueno, continuamos. Estábamos por el 9, ya lo resolvimos, pasamos al 10. El 10 es muy similar a lo que venimos trabajando. ¿Alguno tiene alguna pregunta con el 10? No. ¿No? ¿Puedo seguir? Profe, si le hago una consulta. Sí. Si el resultado da 0,057 centímetros cúbicos, ¿es necesario pasar la notación científica o No, solamente porque si te lo pide la si pregunta? te lo pide nada más, si no lo podés expresar con números decimales. Ah, está bien. Si querés lo hacemos para que no te quedes con la duda. Total es cortito, no es largo. Lo hago acá al costadito que es bien cortito. Bueno, ¿me lo lees en voz alta? Es el número 10. Dice, la densidad del diamante es 3,51 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de un quilate de diamante? La masa de un quilate es 0,200 gramos. Bueno. O sea que los datos serían... Ahí aplicás la fórmula, volumen es igual a masa Sí. sobre densidad. La masa es de 0,200 gramos. Ahí lo vas a dividir por la densidad, que es 3,51 gramos por centímetro cúbico. Y ahí podés directamente cancelar las unidades. Gramo y gramo se te va. Y ahí vas a obtener el volumen, que es ese valor que vos me dijiste. Sí, 0,057. 57 centímetros cúbicos. Si vos te gustaría expresarlo en notación científica, ¿cómo te quedaría? 5,7 ¿Sí? por 10 A la elevado a la 3, 2. ¿no? ¿A la 2 o a la 3? Hay un A error la ahí. 3, ¿no? Claro, porque yo cuento... A la menos 2. A la menos 2. A la A la menos 2, perdón. Acordate que cuando es un número pequeño le pones exponente negativo. Claro, sí. Igual ya te Claro, digo. porque en el papel que me pasaron con los resultados, hay respuestas que no te los piden en notación científica, pero los agregan en notación científica. Por eso Claro. estaba en la duda y siempre tenés que poner las dos opciones. Claro. Profe, A veces en la respuesta está expresado en notación científica, pero está diseñado para que ustedes adquieran el tema de notación científica, que aprendan a poner cifras en notación científica. Es por eso nada más. profe, Okay. Sí. ahí, ¿por qué sería la menos 2? Porque contaste el 0 nada. Mirá, vos cuando tenés notación científica, ten en cuenta los números de importancia. En este caso es el 5 y el 7. El 5 y el 7. Claro. Después de donde, viste que nosotros ponemos la coma después del primer número, ¿sí? Sí. Entonces, de donde vos pusiste la coma, contás la cantidad de lugares hasta la otra coma. Fíjate, ahí tengo un lugar, y después hasta la otra coma hay otro lugar, que hay un 0, ¿sí? Ahí serían 2 lugares, por eso ponemos 5,7 por 10 a la menos 2. Pero ahí está el 7, el 5 y el 0. Mirá, ahí te lo voy a
a tratar de explicar mejor. Como que me confundo un poco a veces en la notación científica. Eso lo tengo que practicar porque me confunde un poquito a veces. No, está bien. Profe, ¿lo puedo molestar con una consulta? Sí, esperá que termine de explicarle lo de Sí, notación sí. científica, así se saca la duda. Si vos tenés 0,057, vos fijate que el número de importancia es 5,7. Ahí vas a poner el por 10. Ahora vamos a ver a la cuánto está elevado. Vos pusiste la coma después del primer número, entonces tenés un lugar, que es donde está el 5, y después tenés otro lugar que es donde está el 0, antes de la coma. ¿Cuántos lugares contás desde donde vos pusiste la coma? Ah, ahí entendí. Claro, el último número no se cuenta a partir del siguiente. Así es. Listo. Ahí está, Entonces gracias. sería la menos 2. Ahí. Bien. Sí, me querías preguntar algo. Alguien me quería preguntar algo más. Sí, yo no, era, por ahí es una pregunta tonta, pero para notación científica siempre es por 10, Sí, ¿verdad? se usa la base. Bárbaro. Sí. Eso era, nada más, gracias. Nada es una pregunta tonta. La idea es que ustedes se saquen las dudas. No tengan miedo de preguntar. Profe, ¿por qué no se cuenta el 7? Perdón. Porque el 7 es donde vos ponés la coma. Siempre del primer número vos ponés la coma, por eso no la tengo en cuenta. Vos fijate que no yo pongo la coma acá, el mirá. 5 y cuento el 7. ¿Ves? Yo pongo esa coma ahí, antes del 7. Entonces vos contás la cantidad de lugares. 1, 2. Y no se cuenta, digamos, hasta la otra coma. Claro, hasta la otra coma, de coma a coma. Vos fijate, te voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Yo te digo 0,00085, ¿sí? Mirá, mi número de importancia sería 8,5 por 10. Y ahí vamos a contar la cantidad de lugares que tenemos, ¿sí? Mirá, voy a contar el 8. Ay, perdón, Esperá que acá ahí está. Tenemos el 8, el 0, el 0, el 0, y ahí hay otro 0 más, antes de llegar a la coma, ¿lo ves? Sí. Bueno, ¿cuántos lugares tengo a la izquierda? 5. 5. Entonces va a ser... Veía 4. Ahí está. 8,5 por 10 a la menos... Menos 5. A la menos 5. Profe, otra pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿hay manera de escribirle a la calculadora 0,00085 y que te lo pase sola con notación científica? Vos en la calculadora lo que podés hacer es una operación expresada en notación científica, ¿sí? Debe haber alguna manera, por ahí a ver si se... Ahí está. Vos Porque, por ejemplo, con las funciones vos apretás Shift ABC y te lo pone bien, digamos. Te lo pasa, digamos. Capaz que puede pasar algo parecido. Cuando pones el 0,000085 y apretás el igual, ahí ya te aparece en notación científica. Claro, automáticamente te aparece en notación científica. Yo la clase pasada... espectacular. Yo ya les había explicado que para expresar en notación científica tenían que utilizar el exponente, el XP. Supónganse que yo quiero poner 5,7 exponente menos 4. ¿Sí? Entonces, la tecla que usamos, no ves de poner el por 10, van a utilizar esta tecla que es EXP. Eso me va a dar el exponente, que es esa E que aparece en la pantalla. Eso es lo que va a dar el por 10, la base, ¿sí? Y ahí ustedes pueden hacer cualquier otra operación. Muchas gracias, profe. Nada. Bien.
Ya que estamos, repasamos esto, porque esto nunca viene mal. Si ustedes tienen, siempre me preguntan números pequeños, pero si llegan a tener un número grande, como vamos a suponer que tengo 12.000, ¿cómo sería identificar 12.000? 12.000. ¿Elevado a cuánto? A 3. A la cuarta. A la cuarta, bien. A la cuarta. De donde ustedes pusieron la coma, van a estar la cantidad de lugares a la derecha. En este caso son 4. Entonces sería 2,4, perdón, 1,2 por 10 a la 4. Bien. Cuando es así, ¿qué tal, profesor? Cuando Sí. es así, tiene que tener un solo dígito delante de la coma, digamos. Siempre es así. Podés poner más si querés. Suponete que yo te Pero dé, si no pones sé, más, no va a la cuarta. Si pones 12, por ejemplo, ¿te quedaría la 3 o no? a ver, decime un número que vos... Ese mismo, 12.000. 12.000. Sí, Pusieron 1.2. Siempre Sí. hay un dígito. Bueno, en ese caso hay un Sí, dígito. En después del 8,5 también hay un dígito delante de la coma. Sí, Y en por lo- 5,7 también. Sí, por lo general, por convención, Claudia, vos vas a poner la coma siempre después del primer número. Es una Perfecto. convención. Así es más fácil. Sí. Bueno, muchas gracias. Aparte, Claudia, en la calculadora automáticamente siempre te lo pone después del primer número. Muchas gracias, De profesor. nada. Mira, Lautaro, ahí veo tu mensaje. Me está preguntando cuál es el número de importancia. Yo llamo al número de importancia el que no es 0. En este caso, por ejemplo, de 12.000 vos vas a tomar el 1 y el 2. ¿Sí? Tomo el número que no sea 0 para poder expresarlo en notación científica. Está bien lo que preguntás, ¿eh? Bien. ¿Alguna pregunta más de notación científica? Podría llegar a aparecer un número, por ejemplo, en este caso que estamos usando el 12.100, por ejemplo. Sí, 12.100. Vos me vas a Para decir... sacar el tema de los muchos ceros, ¿no? Y agregar otro Claro, vos me número. vas a decir 2,21 por 21 por 10 a la 3, al cubo. 10. Fíjate bien. Sería A la 1, cuarta. 2, 3, cuarta, a la cuarta, es lo mismo, sí. Porque es lo Perdón. mismo. Contás después Claro. de la primer... Claro, aparecería un dígito más del Claro. otro lado. Lo único. El Perfecto. la cuestión con la notación científica justamente es eliminar los ceros. Porque hay veces que ustedes en su carrera, cuando trabajen con materias como química analítica o estadística, por ahí trabajan con cifras muy grandes o muy chicas. Entonces, lo que se hace es tratar de acotarlo lo más posible y facilitar cálculos. Por eso es que trabajamos mucho con notación científica, ¿sí? Y en el caso de que, por ejemplo, ustedes siempre quieren que tengamos solo 2 decimales detrás de la coma, si ponele es 12.111, ahí lo tenés que, le pones el 10 a la cuarta y le pones 1,21 también. En ese caso no tiene mucho sentido expresarlo en notación científica. Si vos tenés que hacer algo muy exacto, por ejemplo, Claro, vos me decís no tiene sentido. 12.111, me dijiste, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ahí tendrías que poner 1,2111 por 10 a la 4, como que no tiene mucho sentido. No, por eso, no reduce Se usa nada. más que todo para cuando tenés muchos ceros. Está bien, perfecto. Bueno, bien. Bueno, estábamos por el 10, el 11 y el 12 ya lo habíamos hecho en clase. La clase pasada que los tomé porque era para aplicarlo con las fórmulas de los cuerpos. El 12 y el 13 ya lo habíamos hecho. El 11 también. Ah, no, el 13 no. El 13 sí lo podemos hacer. Dice un trozo de hierro cuya masa es de 250 gramos, ocupa un volumen de 31.766 milímetros cúbicos.
calcular la densidad expresado en gramo por centímetro cúbico. Bueno, ese lo podemos hacer. Ya el 11 y el 12 lo hicimos la clase pasada. Ahí lo primero que es pasar los milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, ¿no? Claro, Pablo, sí, correcto. Te conviene pasarlo primero. ¿La masa cuánto era? 250 gramos. 250 gramos. Bien. Y de volumen teníamos 31.000. 766. Bien. Milímetros cúbicos. Entonces vamos a hacer lo que dice Pablo, ¿sí? Nos conviene pasarlo. Entonces yo acá les pongo toda la escala. Kilómetro cúbico, hectómetro cúbico. Quedaría en 31.766 centímetros cúbicos, profe. Bien. Ahí lo revisamos. Será que quiero hacer paso a paso por si alguno se pierde. No sabía cómo hacer ese pasaje, o sea, si se podía usar. Bueno, ahí tenemos ya todas las unidades. Nosotros estamos parados en milímetros cúbicos. Lo tenemos que pasar a centímetros. Fíjense que estoy ubicado en milímetros, me desplazo uno a la izquierda. ¿Qué operación voy a hacer? Hay que dividir. ¿Por cuánto? Por 10. 1000. Por 1000. Bien, 1000. cuando está el cubo, tenemos Es que 1000. dividirlo por 1000 por cada salto que ustedes hacen. ¿Sí? Entonces, voy a hacer 31.766 dividido 1000. Y eso me va a dar 31,76 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y ahí aplicamos la fórmula directamente. La densidad va a ser igual a la masa dividido el volumen. La masa es de 250 gramos. El volumen es de 31,766 centímetros cúbicos. Si quieren, lo pueden redondear el volumen, eso no hay problema. Lo importante es que tengan bien el procedimiento. Bueno, y esto les va a dar, ya les digo, 7,87 les da. Sí. Gramos por centímetro cúbico. Ahí ya tenemos entonces la densidad del material. Bárbaro. Bueno, después van a observar en el 14, dice, se dispone de una lata cilíndrica de 1 metro de altura y 42 centímetros de radio. ¿Qué volumen de líquido expresado en litros puede caber en el recipiente mencionado? Bien. Bueno, lo que vamos a necesitar acá es el volumen, ¿sí? Vamos a ver eso. Hay que sacar la forma del cilindro, ¿verdad? Claro, tenemos que sacar el volumen de acuerdo a al cuerpo. En este caso es un cilindro. Pi por R por H creo que era, si no me equivoco. Pi por radio al R cuadrado digo. por H. por la altura. Por H. Bien. Acá les hago el dibujito del cilindro. Ustedes van a trabajar mucho con cilindro porque se usa mucho los tanques.
por el tema del agua o mismo los hilos, cuando ustedes hagan conservación de cereales. ¿Mm? Bueno, acá tenemos el cilindro. El radio ya nos decía que era de 42 centímetros. 42 centímetros. Y nos daba la altura. ¿De cuánto era la altura? De 1 metro de alto. De 1 metro. ¿Qué es eso? 1 metro de alto, pero hay que pasarlo a centímetros. Bien, ¿cuántos centímetros equivale 1 metro? 100. 100. 100. ¿Sí? Fíjense, cuando hablamos unidades de longitud, tenemos entonces el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. En este caso, como hablamos unidades de longitud, si tengo 1 metro, acá por cada salto que ustedes hacen a la unidad que necesitan, van a multiplicar por 10. ¿Sí? Como me estoy desplazando a la derecha, van a multiplicar por 10, van a multiplicar por 10. Por eso es que la altura, que era 1 metro, multiplican por 10, multiplican por 10. Y eso nos va a dar los 100 centímetros que ustedes me están hablando. ¿Sí? Una vez que tienen eso, ya pueden calcular el volumen del cilindro. Para calcular el volumen del cilindro va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Bien, sacamos el volumen. O sea que acá vamos a hacer pi por 42 centímetros elevado al cuadrado por la altura, que es equivalente a 100 centímetros. Y ahí vamos a calcular el volumen. Recuerden, chicos, para pi. Para pi recuerden que van a ser shift y el exponente. Ahí me va a dar la letra griega pi, que ya saben que es 3,14. Acá en la calculadora ya les va a dar con todos los decimales. Shift y la tecla XP, ahí les aparece el pi. Y ahí van a ser 42 al cuadrado por la altura, que era 100. Y eso les va a dar entonces el volumen. ¿Sí? A ver si les coincide el volumen que me dio a mí. ¿Cuánto daba? Ahí les digo, ahí se los estoy escribiendo. 554,18. Ah, yo le puse 18. 18,18. ¿Coinciden ahí? 554.176,94. Porque vos usas 3,14. Sí, perfecto. Bien. Profe, yo puse 551,18. Pero con il. ¿Vos pusiste Disculpe, profesor. 3,14? ¿Cómo, Profesor. profe? ¿Vos usaste el pi o el 3,14? El 3,14. Bueno, por eso. Yo usé todos los decimales de la calculadora. Cuando vos pones el Pero pi, no pasa nada. no, lo importante, ya te digo, es el procedimiento. Este es el valor de pi. Vas a ver, Profesor. va a tener un montón de decimales el valor de pi. Por eso es que puede haber una leve diferencia en el cálculo. ¿Sí? Profe. Disculpe, profe, Sí. disculpe. Le hago una consulta a Miguel en mi nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. En caso que usemos 3,14 o 3,1416, ¿está mal el resultado? ¿Lo toman Está bien. como erróneo? Está bien. Genial. Está Otra aproximado. consulta. Esa era la duda. Más que nada por el tema de la calculadora. Sí, No sí, sé si me sí. explico. Miren, chicos, yo cuando corrijo los parciales, generalmente lo que hago es ver la resolución, cómo llegaron al resultado.
Si hay una pequeña diferencia, no es tan importante, ¿sí? Lo Se importante entiende. es que hagan Muy amable, el profesor. procedimiento. Genial. Gracias. Después, cuando Profe. cursen materias como química analítica, por ahí sí tienen que ser más exactos. Pero en esta instancia lo importante es que hagan bien el procedimiento. Otra consulta, profe, cuando hace pi, ahí donde dice volumen pi por, sería en la calculadora del celular 3,14 por 42 Por 42 por 100. por 42%, listo. Sí, acordate que 42 al cuadrado, mira, cuando vos tenés así 42, esto es matemática, ¿eh? 42 al cuadrado es lo mismo que hacer 42 por 42. Sí, yo usé pi de la calculadora y ¿Me puse entendés? 42 por 42. ¿Me entendés, Analía? Sí, sí, sí. Bien. Ahora sí. Si está al cubo, lo multiplicás otra vez. 3 veces sería. Ajá. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí nada O sea más. que también puedo poner volumen, una pregunta, ¿no? Puedo poner volumen aprox, que se le pone la guiñita arriba del igual, 554 solo, o sí tengo que poner punto 176,84. No. Lo que pasa que acá es un número muy grande. Vos fijate que tenés un montón de decimales. Vos me estás hablando si lo pasás a litro, ¿no? Para hacer un aproximado y no poner tantos Podés números. Eso es lo que digo aproximarlo, yo. sí, siempre podés redondear el número, sí, se puede. Esperen que me fijo qué nos pedía el problema. Ya tenemos el volumen, vamos a recordar qué nos pedía. Claro, porque lo pasa después a litros. Claro, a eso voy, sí. Claro, tenés que expresarlo en litros. ¿Qué volumen del líquido expresado en litros puede caber en el recipiente? Bien. Nosotros ya sabemos las conversiones. A ver. Esto está medido en centímetro cúbico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que 1000 centímetros cúbicos, por lo que vimos la semana pasada, es equivalente a 1 litro. ¿Sí? Entonces, si tenemos todo ese valor, 54.176,94 centímetros cúbicos, ahí vamos a calcular la cantidad de litros, ¿sí? Que eso me va a dar aproximadamente... 154,17. Bueno, ahí lo pueden aproximar. Eso sería la cantidad de litros que ustedes van a tener. ¿Estamos? Yo lo pasé a decímetros cúbicos y después Está bien. lo hice con litros. Está bien. Vos Porque si es lo querés, mismo, un decímetro es lo cúbico mismo. que un litro. Vos podés decir que 1000 centímetros cúbicos es un decímetro cúbico. Y ahí ya lo tenés en decímetro cúbico. La conversión es la misma. Como vos sabés que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, vos después decís que esto va a ser igual a 554,17 litros. Son equivalentes. ¿Sí? Bueno. En la parte B nos está pidiendo que si el líquido fuera agua o etanol, esperen que voy descendiendo, o aceite, ¿qué masa máxima tendría, no? En el recipiente. Bueno, y ahí tenemos que hacer los cálculos pertinentes. Profe, cuando habla de masa máxima, ¿significa de cada líquido el total lleno? Sí. ¿Lo interpreté bien? Sí. Vos imaginate, nosotros hoy dijimos que el volumen del cilindro, del tanque, era 554
Esperen que me fijo. 17. 554, 176. ,94. Esa era la cantidad de centímetros cúbicos, ¿sí? 554.176,94 centímetros cúbicos. Y ahí lo que ustedes tienen que hacer con cada líquido en particular, determinar la masa, ¿sí? Si yo les hablo del agua, el agua tiene de densidad 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Si hablamos de agua. Entonces, ¿cuánto va a ser la masa? La misma, porque la densidad del agua es 1. Ustedes saben que la masa es la densidad por el volumen. Claro, porque multiplicaríamos por 1. Claro. Ese volumen lo van a multiplicar por la densidad, que en este caso es 1 gramo por centímetro cúbico. Y eso les va a dar el mismo resultado, ¿sí? O sea que la masa va a ser 554.176,94 gramos. Profe, Sí, yo, bueno, el volumen lo había hecho de, como Dios, 554,17 y yo lo hice está bien. 554,18. Pero Está a bien. mí el resultado de cuando se hizo la regla de 3 simples me dio 5,541,8. ¿Te da muy diferente? No, o sea, me da así como le dije, no me da, me da casi o sea, me da el mismo resultado, pero 5,541,8 lo separa, como que lo separa. Está bien. Esa diferencia que te da, ya te dije, es por los decimales. No ves de usar el pi, vos usaste 3,14. Yo usé con todo el valor de pi. No te preocupes, ¿sí? Lo importante es el procedimiento. Profe, una cosa, había puesto decímetros cúbicos en la anterior, ¿puede ser? Cuando se hizo la regla de 3 simples. Ahí te lo estoy mostrando. Ah, yo lo puse como 1 litro. Es Como equivalente. litros. Acá abajo Sí, lo o sea, no expresamos pasa en nada. litro. Ok. Quédate No, tranquila. listo, listo. Es equivalente. Gracias, profe. Bueno, la otra sustancia que tenían era el etanol. El volumen va a ser el mismo porque es el espacio que tenemos en el cilindro. O sea, va a ser 554.176,94 centímetros cúbicos. Pero ahora la densidad es diferente. ¿Cuánto es la densidad del etanol? 0,778. Bien, esa es la densidad. Entonces ahí vamos a calcular la masa, igual que hicimos antes. Masa es igual a densidad por volumen. La densidad la tenemos, 0,78 gramos por centímetro cúbico. Lo multiplicamos por el volumen. Y ahí vamos a determinar entonces la masa. Que ya les digo cuánto les da. 432.000. 432.258,01. Bueno, ahí anoto. A mí me dio 432,26.
Ahí tendríamos la unidad en unidad de gramos, ¿sí? Ese sería el valor de la masa. Fíjense que ahí el centímetro cúbico se me va con el centímetro cúbico y me queda la unidad de gramos. Lo mismo van a hacer ustedes con el aceite, ¿sí? Porque es el mismo procedimiento para todos. Hicimos con el agua, hicimos con el etanol y después ustedes hacen lo mismo con el aceite. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Estamos? Profesor, yo me guié del tutorial que pusieron en el aula virtual y la profesora lo expresa de otra manera, los pasa a kilos. Bueno, Y lo redondea, por eso me había dado otros expresar. resultados a mí. No te preocupes, puede estar expresada. La masa se puede expresar en gramos o en kilos, ¿sí? Fíjate que en el enunciado no te aclara la unidad. Dice, Sí, no te dice si ¿qué lo tenés que masa convertir. máxima? O sea que si vos lo expresás en gramos o en unidad de kilos, va a estar bien igual, porque no te aclara la unidad con la cual tiene que estar expresada. ¿Estamos? Bien. Bueno, y el último, el 15, les dice, ¿cuál es la masa de una sustancia sabiendo que la densidad es 1,149 gramos por centímetro cúbico y ocupa un volumen de 16,9 mililitros? Expresar el resultado en unidad de kilogramos. Bueno, ahí sí, ¿ves? Te dice expresar en kilogramos. Vamos a hacer ese último que nos queda, que es el 15. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recién me pude conectar, no tenía internet, disculpe. No hay problema, igual ya les digo, está todo en el aula. Después genial. subimos la clase. Dale, gracias. La densidad del 15, chicos, era 1,149. 1,149. Bien. Sí. ¿Y el volumen? 16,9 mililitros. Perfecto. Lo que les pide calcular es la masa en este caso. Fíjense acá que son unidades diferentes, ¿no? No se podrían cancelar. Pero ustedes ya saben que el mililitro y el centímetro cúbico son equivalentes. Entonces, lo que pueden decir que esto es lo mismo que decir 16,9 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque hay una equivalencia. Entonces, ahí vamos a aplicar la fórmula. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces, la densidad es de 1,149 gramos por centímetro cúbico. Y eso lo multiplicamos por el volumen, que es 16,9 centímetros cúbicos. Ahí cancelamos las unidades y nos da la unidad de masa. 19,41. Bueno, 19,41 gramos. No se olviden nunca de la unidad. Esto recuerden que tiene que estar expresado en unidad de kilogramos, según el enunciado. ¿Hay más decimales? A mí me dio 19,418. Bueno, ahí 41,81. Bien, lo podemos redondear si quieren ahí.
42. Así que nos queda solamente pasarlo a unidad de kilos. Ustedes ya saben que está el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, el gramo, el decigramo, el centigramo y el miligramo. Estoy en unidad de gramos, me desplazo hasta el kilo. Como estoy yendo para la izquierda, en ese caso vamos a dividir por cada saltito que ustedes hacen, van a dividir por 10. ¿0,19 es? Ahí te digo. 0,019 me dio. 0,019, sí. Eso sería la unidad de kilogramos, ¿sí? Y ahí tenemos la respuesta final. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, hasta acá ya tenemos todo resuelto los problemas de densidad. Hoy vamos a empezar a trabajar con sistemas materiales. Así que vamos a empezar por describir un poco qué son los sistemas materiales. ¿Le hago una consulta antes de empezar con el otro tema? Sí. Mi compañera también dijo que vio el tutorial, yo también lo vi, y la profesora manejaba de otra forma. ¿Está correcto igual hacerlo de esta forma? Sí, cómo no. Sí, sí. O sea, para el parcial, digo yo. Sí. Ah, bueno, para quedarme tranquilo. Gracias. Ya les repito otra vez, lo importante son los procedimientos, ¿sí? Bueno, dentro de los sistemas materiales nosotros vamos a diferenciar dos tipos, ¿sí? Por un lado vamos a tener los sistemas que son homogéneos y después vamos a tener los sistemas heterogéneos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un sistema homogéneo y heterogéneo? La cantidad de fases, ¿sí? En un sistema homogéneo, ustedes van a tener una sola fase. En cambio, en un sistema que es heterogéneo, ustedes van a tener dos o más fases. Dos o más fases. Imagínense que ustedes tienen en un recipiente, supónganse, agua. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos agua. O sea, a simple vista, ustedes analizan cada punto del sistema y las propiedades intensivas son las mismas. Entonces ahí vamos a hablar de una sola fase. ¿Sí? Recuerden que las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, ya sea el punto de fusión, el punto de ebullición, el color, el sabor, el aroma, ¿sí? La densidad, ¿sí? Ustedes analizan un punto del sistema y otro punto del sistema y tiene que tener las mismas propiedades intensivas. En cambio, si ustedes tienen un sistema heterogéneo, como puede ser, por ejemplo, el agua y el aceite, van a ver que se va a formar una interfase. ¿Nunca mezclaron agua y aceite? ¿Quién va a estar arriba y quién va a estar arriba? El aceite. El aceite. Y abajo va a estar el agua. ¿Sí? Eso se debe a la diferencia de densidad. Si ustedes analizan las propiedades intensivas del aceite y del agua, son muy diferentes. ¿Sí? Por eso acá estamos en presencia de dos fases. Esto que está acá en el medio, que separa cada fase, se llama interfase.
¿Hasta ahí vamos? Yo acá, por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar con respecto a los sistemas homogéneos es el agua salada. Ustedes ven a simple vista, ¿sí?, que todas sus propiedades intensivas son las mismas, ¿sí? Pero acá es bien visible que las propiedades intensivas son diferentes si hablamos, por ejemplo, del agua y el aceite. Bien. Vamos a ver dos tipos de sistemas homogéneos, ¿sí? Por un lado, los sistemas homogéneos podemos tener, puede estar formado por un componente, un solo componente, y ahí vamos a estar hablando de una sustancia pura. Vamos a estar hablando de una sustancia pura. A su vez, esa sustancia pura puede ser simple o compuesta, ¿sí? Fíjense una cosita. Simple me refiero cuando está formado por un solo elemento, ¿sí? Y compuesta cuando está formado por dos o más elementos. Simple, un ejemplo muy común es el oxígeno. La molécula de oxígeno está formada solamente por átomos de oxígeno, elemento oxígeno. En cambio, si hablamos del agua, está formada por más de un elemento, ¿sí? El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Entonces ahí vamos a estar hablando de una sustancia compuesta. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Bien. Profe. Sí. Sí, profe, pero hay muy pocas sustancias puras, entonces. Vos a los sistemas homogéneos podés considerarlo o una sustancia pura, como puede ser el agua. Si vos hablás de agua destilada, eso es una sustancia pura. Si vos hablás, por ejemplo, de aceite, también puede ser una sustancia pura. Hay un montón de disolventes. Lo que pasa que por lo general, si yo hablo, por ejemplo, del agua de la canilla, ¿es una sustancia pura el agua de la canilla? No. Para nada. ¿Qué forma el agua de la canilla? Tiene minerales, más Eso mismo. blanda, más... Claro, Pablo. Heterogéneo. Sí, tiene un montón de minerales, ¿sí? Entonces no va a tener un solo componente, va a tener dos o más componentes. Una solución. Y ahí, chicos, cuando hablamos de uno o más componentes, vamos a hablar de las soluciones. Las soluciones van a tener dos o más componentes. Generalmente, los componentes de una solución van a ser dos. Que lo vamos a llamar soluto y solvente. El soluto es el que está en menor proporción, ¿sí? Mientras que el solvente va a ser el que está en mayor proporción.
Por ejemplo, chicos, si yo les hablo del agua salada, ¿sí? Estamos hablando de sal, que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y el agua. ¿Cuál sería el soluto? La sal. La sal. La sal, bien. Y el solvente va a ser el agua, ¿sí? Ustedes recuerden, el soluto va a ser el que está en menor proporción y el solvente va a ser el que está en mayor proporción, ¿sí? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Sí. Ahí yo di la diferencia entre sustancia pura y solución. Muchas veces, chicos, por ejemplo, si hablamos de las soluciones, hay veces que las soluciones pueden tener más de un soluto, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del agua de la canilla, va a tener un montón de minerales disueltos, ¿sí? No solamente un soluto, puede tener más de un soluto. Bueno, ahí entonces vimos un poquito la diferencia, cómo se pueden clasificar los sistemas homogéneos. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran separar, por ejemplo, el agua de la sal? Para eso, lo que generalmente se utiliza son métodos de fraccionamiento. Los métodos más comunes de fraccionamiento son la destilación simple, pueden también tener su variante como la destilación fraccionada, ¿sí? Lo que, o sea, la definición de método de fraccionamiento es un método que nos sirve para separar los componentes de una solución, ¿sí? De una solución. Se usan para los sistemas homogéneos. También hay otros métodos, por ejemplo, que se utiliza mucho para lo que es determinar diferentes pigmentos de las flores, por ejemplo, que es la cromatografía. Son algunos de los métodos más importantes: la destilación simple, la destilación fraccionada, la cromatografía, ¿sí? Profe, ¿la evaporación es un método de fraccionamiento? La evaporación, lo único que vos vas a perder el líquido, ¿sí? En cambio, en una destilación, vos lo vas a contener ese líquido, no lo vas a perder. O sea que lo ideal sería aplicar una destilación simple. Ahí te comento cómo vas a aplicar una destilación simple. Ahí les comparto pantalla, ¿eh? No sé si lo pueden visualizar ahí en la pantalla. Esto que ven acá es un aparato de destilación, ¿sí? Por lo general, esto que ven acá hay generalmente un mechero, ¿sí? Que es el medio que va a calentar. Esto es un balón de destilación. Generalmente acá van a encontrar un termómetro, ¿sí? Que es para medir la temperatura. Acá vamos a contener la solución.
Al calentar esto se va a producir una vaporización y acá va a haber un tubo de enfriamiento. Esto se llama tubo de enfriamiento. Acá va a haber conectado una manguera, una canilla, donde va a ingresar el agua porque el tubito de enfriamiento es hueco y acá va a tener la salida del agua. Entonces, de esa manera se mantiene frío. Entonces, cuando asciende el gas, se condensa, van a caer las gotitas de agua por el tubo de enfriamiento y va a llegar al recipiente colector, ¿sí? Una vez que ya me queda, se produce la vaporización del agua, ¿qué va a pasar con la sal? Se va a quedar almacenada en el primer recipiente, porque no se Claro. evapora. Claro, va a quedar en el recipiente justamente toda la sal, ¿sí? Y el A veces agua, lo usan los supervivientes cuando no tienen agua dulce, claro, en este caso me debido va en a algún quedar que otro almacenado canal. acá en el recipiente colector y la sal me va a quedar en este balón, ¿sí? ¿Tiene un nombre esa acción? Destilación, se llama aparato de destilación. Sí, pero cuando ya queda la sal ahí. No, se llama método de destilación. Podría Profe, cristalizar igual, si es sal. ¿Cómo? Podría cristalizar, digo, si es sal. Bueno, la cristalización es otro método, ¿sí? Que se utiliza también, suponete que vos tenés una solución, entonces al enfriar muchas sustancias cristalizan, se van al fondo, precipitan, ¿sí? Eso sería otro método de fraccionamiento, la cristalización. Eso se da por el enfriamiento, tiene que ver con la solubilidad. Muchas sustancias cuando vos las enfrías bajan la solubilidad, entonces queda precipitado el soluto, ¿sí? Es otro método importante. Está bueno. profe, ¿cómo está? El vino se utiliza para el alcohol también. ¿Destilación? Bueno, para el alcohol se podría utilizar una destilación, pero tendríamos que utilizar por ahí una destilación que se llama destilación fraccionada. Es mucho más eficiente que la destilación simple, porque hay sustancias que los puntos de ebullición son muy cercanos. Entonces se utiliza la destilación fraccionada, ¿sí? Que se le agrega una columna más donde tiene un montón de fracciones, ¿sí? De acuerdo al punto de ebullición que tiene, ¿sí? Yo acá Sí, les sí. pongo destilación simple o también puede ser destilación fraccionada. La destilación fraccionada se utiliza también mucho para lo que es el petróleo, ¿sí? ¿Qué se le agrega, dijo, profesor? ¿A qué? A la destilación, Una cuando es columna fraccionada. más con Una platitos, columna. ¿sí? Con diferentes fracciones para separar cuando tenés mezclas Las de temperaturas. líquidos que tienen puntos de ebullición muy cercanos, ¿sí? Está bien. Bien. En cambio, chicos, cuando hablamos de sistemas heterogéneos que van a estar formadas por dos o más fases, no se usan métodos de fraccionamiento, sino vamos a utilizar métodos de separación de fases. Bueno, y ahí, por ejemplo, para lo que es el agua y el aceite, se va a utilizar la decantación. Ahora les explico qué es la decantación.
Así les muestro cómo es una ampolla de decantación. Bueno, vieron que ustedes cuando tienen agua y aceite, se forma como una especie de interfaz en el medio. Entonces, esto que ven acá es un embudo de decantación o también conocido como ampolla de decantación, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener en la parte, van a tener como una especie de abertura en la parte superior de la ampolla. Esto que ven acá es un tapón que se saca y acá se va a poner el sistema, o sea, el agua y el aceite. En el medio se va a formar la interfase. Y acá van a tener como una especie de válvula, ¿sí? Con un tubo, ¿sí? Entonces, es como si fuera una canilla. Ustedes la abren la válvula, va a ascender el agua, porque el agua es la que está en la parte inferior, y antes de llegar a la interfase, ustedes cierran esa válvula y les va a quedar separado el agua y el aceite. Este es un método muy común que se utiliza para, por ejemplo, separar líquidos de diferente densidad, ¿sí? Es uno de los más comunes. Imagínense que ustedes están trabajando con algunos granos y vamos a suponer que entre esos granos están mezclados con piezas de hierro, ¿sí? ¿Qué método ustedes aplicarían para separar el hierro de los granos? Y se puede usar un tamiz. Bien. Podría ser, pero ¿qué pasaría si serían del mismo tamaño? El tamiz ahí no lo podrían utilizar, pero sí podrían Imantación puedes usar. La imantación. O sea, mediante las fuerzas magnéticas ustedes van a separar el hierro del resto del material. Chicos, no todos los metales se imantan, ¿sí? En sí el hierro, ¿sí? Y también, bueno, podemos hablar del acero que tiene como componente hierro también. Es una aleación, es una aleación que tiene hierro el acero. Bien, nombraron también recién la tamización. ¿Para qué se usa la tamización? El oro y la tierra. Bien, ustedes cuando tienen sólidos de diferente tamaño, ¿sí? Pueden utilizar un tamiz, ¿sí? Que sería como una reja con poros, ¿sí? Que mediante un movimiento, ¿sí? Van a poder separar, o sea, les va a quedar en el tamiz contenido los sólidos de mayor tamaño, mientras que va a caer debajo los de menor tamaño, ¿sí? Eso Por ejemplo, para clasificar granos, ¿no? Claro, por ejemplo, o vieron, yo se los digo a gran escala, muchas veces cuando ustedes trabajan con tierra, ¿vieron que se usa como una especie de zaranda? Sí. Tiran justamente la tierra en la zaranda y les va a caer la tierra abajo y les va a quedar retenido las piedras. Eso sería una tamización a gran escala, ¿sí? En la gastronomía se utiliza mucho también la tamización, no solamente en la química. Sirve para separar sólidos de diferente granulometría, o sea, diferente tamaño. Si ustedes tienen un corcho flotando en agua, ¿cómo lo sacan?
Con la tría, muy Con bien. filtración. Con la tría. La tría es la utilización de pinzas, ¿sí? Si ustedes tienen un corcho flotando, con una pinza lo pueden sacar. A ese método lo llamamos tría. 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 Si ustedes, por ejemplo, a ver, tienen agua y arena, ¿sí? Ahí sí, Pablo, lo podés sacar por filtración. Ustedes van a tener un medio poroso, que es el filtro, ¿sí? Va a quedar retenida la arena en el filtro y va a pasar el líquido. Entonces ahí les va a servir para separar el agua de la arena, ¿sí? Generalmente sirve para separar un sólido de un medio líquido, ¿sí? Bien. También se utiliza otro método, que en su carrera lo van a ver, que es la centrifugación. En la industria láctea se utiliza mucho para separar la grasa del suero en la leche, que se hace por medio de las fuerzas centrífugas, ¿sí? O sea, gira sobre su eje y por diferencia de densidad se separan las dos fracciones. Eso sirve para hacer queso, ¿no? Para separar la crema. Se utiliza mucho para separar el suero de la grasa. Está bien. Sustancias que tienen diferente densidad. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, profe, ya que estábamos hablando de los lácteos, ¿por qué cuando hervís, por ejemplo, una leche que sale directamente de un tambo, queda la grasa y eso arriba y lo bueno abajo? A ver, ¿por qué se hierve? Claro, que viste que te dicen que antes de tomarlo vos lo tenés que hervir siempre. Siempre. Te queda la nata arriba y la leche abajo. Sí, más que todo, se hierve por una cuestión sanitaria. Ese proceso que vos decís de calentar se llama pasteurización. Sirve para reducir la carga bacteriana que tiene. Porque vos ahí en la leche vas a encontrar algunas bacterias que son patógenas. Entonces con el calor lo que haces es reducir esa carga bacteriana. De esa manera evitas un montón de enfermedades, ¿sí? Porque muchos animales, por ejemplo como la vaca, pueden tener mastitis y otras bacterias. Sí, eso lo sé, lo sé. Bien. Yo digo, ¿cómo pasa que se vuelve, que aparece, digamos? Porque vos cuando la leche, cuando no la herviste todavía, está todo como mezclado, digamos. Bueno, vos decís, es todo eso que queda arriba. Claro, ¿por qué queda arriba? Por la diferencia de densidad. Básicamente por la Él quiere saber las diferentes fases. Es como pasa, por ejemplo, con el agua y el aceite. Vos fijate que cuando los mezclás, lo que tiene menor densidad va a quedar arriba, mientras lo que tiene mayor densidad va a quedar abajo. Ahí está, gracias. De nada. Bueno, hasta acá venimos bien. Bárbaro. Sí. Todo esto que hicimos acá es un análisis cualitativo, ¿sí? A simple vista nosotros podemos hacer un análisis de la cantidad de fases, la cantidad de componentes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un análisis cuantitativo. Vamos a cuantificar. Y cuando hacemos un análisis cuantitativo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es determinar lo que es la composición centesimal. ¿Qué es la composición centesimal? Es el porcentaje de cada componente del sistema, ¿sí? Imagínense que yo les digo lo siguiente.
Un sistema está formado por 10 gramos de hierro, 40 gramos de sal y 200 centímetros cúbicos de agua. Y yo les pido que calculen la composición centesimal. Como les decía, la composición centesimal implica el porcentaje masa en masa de cada componente del sistema. ¿Sí? Es sacar el porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que todo tiene que estar expresado en unidad de masa, ¿sí? O sea, ustedes tienen 10 gramos de hierro, después tenemos 40 gramos de sal, y vamos a suponer, ahí nos dice 200 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Eso tiene que estar expresado en unidad de gramos. Ustedes saben que la densidad del agua, por lo que vimos antes, Es equivalente, ¿no? en este caso sí, porque la densidad del agua es 1. Es 1 gramo por centímetro cúbico. O sea que nosotros tenemos que calcular la masa de agua. Ustedes saben que la masa se calcula la densidad por el volumen, ¿sí? Como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, eso lo multiplicamos por el volumen, que son 200 centímetros cúbicos, y ahí vamos a poder determinar la masa. En este caso no hay problema porque la densidad del agua es 1. Pero si les toca aceite, ahí van a tener que hacer el cálculo, ¿sí? De cuánto va a ser la masa. En este caso va a ser 200 gramos, ¿sí? Entonces, la masa va a ser 200 gramos de agua. Entonces, lo que se hace para hacer la composición centesimal es la sumatoria de la masa total. ¿Cuánto suma la masa total? 250, profe. Bien. 250. Tenemos 250 gramos. Habría que hacer una regla de 3 simple, ¿no? Tal cual, sí. 250 por 100 y después 10 gramos y hay que buscar ahí el resultado, ¿no? Bien. Entonces, para Así con los 3. la composición centesimal ustedes van a decir lo siguiente. Es saber la cantidad de gramos que tengo de ese componente cada 100 gramos de muestra. O sea, que ustedes saben que cada 250 gramos de muestra, ¿ustedes cuánto tienen de hierro? Ustedes van a tener 10 gramos de hierro. Entonces, si yo tuviera 100 gramos de muestra, 4. eso les va a dar igual a X. ¿Cuánto les da eso? 4. ¿4? Bien. $4 gramos de hierro. O sea, cada 100 gramos de muestra ustedes tienen 4 gramos de hierro. Eso quiere decir que ustedes de hierro van a tener un 4%. ¿Sí? Lo mismo van a hacer para la sal y para el agua. O sea, ustedes dicen cada 250 gramos de muestra, ustedes van a tener 40 gramos de sal. Entonces, si yo tengo 100 gramos de muestra, eso va a ser equivalente a X. ¿Cuánto les da eso? 16. 16 gramos de sal. O sea, eso quiere decir
que tengo 16 gramos cada 100 gramos de muestra. Eso quiere decir que de sal voy a tener un 16%. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con el agua. Ustedes van a tener cada 250 gramos de muestra, ustedes van a tener 200 gramos de agua. Entonces, cada 100 gramos de muestra, X. ¿Y eso cuánto me da? 80. 80 gramos de agua. ¿Sí? También O sea, se puede sacar por diferencia, ¿no? claro, también. O sea, si sumamos todos los porcentajes, ¿cuánto nos tendría que dar si está bien esto hecho? 100. 100%. Sumamos todo, nos da 100%. ¿Me Profe. siguieron hasta ahí? Sí. Yo no entiendo cómo saca, digamos, esto de X. ¿Qué sería? Ah, cruzado. Mirá para el primer ejemplo. Vos tenés que hacer 100 por 10 dividido 250. Profesor, Sí, también se pueden plantear como que si los 250 gramos es el 100%, los 10 gramos de hierro, los 40 gramos de sal y así, también con la regla de 3 simples, ¿no? sí, como un porcentaje común, decís vos, Diana. Sí, sí, sí. Podrías utilizarlo también. Pero ojo, cuando vos utilizás, por ejemplo, el porcentaje con la unidad, ¿sí? Vos no podés mezclar manzanas con naranjas, ¿sí? Vos fijate. Claro, pero hacer por separado cada regla de 3 simples, con una con el hierro, pero planteando que si los 250 gramos es el 100%, ¿cuánto por ciento serían los 10 gramos, por ejemplo? Bueno, si vos lo vas a hacer así, ojo con lo que pongas. Vos sabés que 250 gramos de muestra, si es el 100%, esto decís vos, ¿no? Claro, sí, sí. Así, o sea, hacer las 3 reglas de 3 simples Bueno. por separado, pero planteándolo de esta manera. Bueno, vos fijate, 250 gramos de muestra corresponde al 100%. ¿Y vos qué vas a poner abajo? Si quiero calcular el hierro, ¿qué vas a 10 poner? gramos, 10 gramos de hierro. 10 gramos de hierro es igual a X. Esto decís vos, ¿no? Sí. Y ahí vas a obtener un 4%. ¿A esto te referís? Sí, sí. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esta regla. Vas a llegar al mismo resultado. Pero lo que voy es que estás mezclando muestra con hierro, ¿ves? Claro, sí. ¿Que son unidades diferentes? Sí. Una es muestra y otra es hierro. Y acá no. Vos fijate que estamos hablando de lo mismo. De la muestra. Por eso no estaría del todo bien esto. Porque estás mezclando naranjas con peras. Claro. Entonces sí, para el sí, examen nos conviene hacerlo como dice usted. Claro. Chicos, o sea, no está mal que calculen el porcentaje así, no está mal. Pero a lo que voy es que están mezclando claro, está mal planteado, sí. con la muestra. Genial, está bien, gracias. O sea, no se los voy a considerar que el porcentaje esté mal, pero no está bien conceptualmente, eso quiero que visualicen, no está bien conceptualmente. Estaría mal planteado, sí. Entonces, siempre lo comprobamos con 100 gramos de muestra, lo comparamos, digamos. Claro. Así Siempre se es. usa de esa forma, bueno. Tengo una duda yo que no es sobre este ejercicio. ¿Me aguardan un segundito que quiero darles un ejemplo más? Sí. Voy a tomar un ejercicio de la guía que les da directamente el porcentaje. Y les voy a explicar cómo resolver en ese caso. Esperen que están más abajo. Acá está.
Fíjense el 17. ¿Lo ven el 17? Dice lo siguiente. Una manteca tiene 82% de materia grasa. ¿Qué masa de grasa hay en un pan de manteca de 500 gramos? ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense lo siguiente. Acá me dan dos cuestiones. Me da la masa de muestra, que la masa de manteca sería la masa de muestra, sería de 500 gramos. Y nos dice que tenemos 82% de grasa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que calcular nosotros es la masa de grasa que hay, ¿sí? La masa de grasa que hay. Entonces, para poder resolver eso, partimos de esto. ¿Qué quiere decir que yo tengo 82% de grasa? ¿Qué quiere decir eso? Que sobre el total hay... Claro, que en una muestra de 100 gramos de muestra, ustedes tienen un contenido de 82 gramos de grasa. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir 82% de grasa. ¿Sí? Que en una cantidad de 100 voy a tener 82 de grasa. Entonces ahí ustedes van a poder calcular la cantidad de grasa, porque ustedes tienen una muestra de 500 gramos. Y ahí van a calcular la masa de grasa. O sea, que acá vamos a hacer 500 por 82. 410 gramos sería. Bueno, 410 gramos de grasa. Ahí tendríamos entonces la masa de grasa calculado. ¿Se dan cuenta que lo hicimos al revés? Acá partimos de la masa total cuando queremos calcular el porcentaje, ¿sí? Y en el anterior partimos de ese porcentaje, partimos del 100. Son cálculos diferentes. Acá teníamos que calcular el porcentaje, ¿sí? De cada componente, la composición centesimal. Y en el otro caso partimos de ese porcentaje para poder calcular la masa total de muestra. Bien. Bueno, chicos, mucha información, ¿no? Por hoy. No, estuvo bien. Estuvo ¿Todo bien bastante por bien. ahora? Bueno. Aparte es interesante porque lo trasladás a otras cosas de la vida, lo vas comparando. Claro, sí, toda esta parte de sistemas materiales lo van a poder relacionar con un montón de cosas de la vida cotidiana que pasa en casa, ¿sí? Sí, así se entiende mucho más fácil, con ejemplos. Claro que sí. Fíjense, después de la guía, de poder avanzar ustedes con los ejercicios, porque ahora nos vemos recién el miércoles. Así que les marco lo que pueden hacer. Y cualquier cosa lo vemos el miércoles en clase, el resto de los ejercicios. Fíjense que nos quedaba pendiente el 5. El 5 lo pueden intentar hacer. Si no sale, no se preocupen que lo hacemos acá en clase. El 5. Profe, estos no se entregan, ¿no? Son para... No. Esto les sirve a ustedes para practicar para cuando sea el parcial, ¿sí? Esto es nada más para practicar para ustedes. Yo no les voy a pedir nada. Profe, yo tengo una duda. Yo soy del turno mañana, pero bueno, hoy no tenía luz por la tormenta y me conecté ahora. Le mandé mensaje a la profesora y me dijo
que lo que sí tengo que entregar las actividades y tener los parciales, o sea, por las inasistencias más que nada, le decía yo, por no estar en su clase, porque es la segunda clase que no estoy con ella. ¿Tengo que hablar con ella para entregar esto o...? No se entrega esto, quédate tranquila. No se entrega. Lo que a lo mejor te dijo la profesora es que hay veces que mandamos alguna actividad para hacer, pero es nada más como para que ustedes practiquen. Yo, por ejemplo, antes del primer parcial les mando una actividad orientativa para que ustedes sepan subir a la plataforma la actividad, la resolución del problema. Así en el momento del parcial no tienen esa dificultad, ¿sí? Pero no vamos a tomar lista, ¿sí? Okay. Sí, profe, a mí me mató en el intensivo eso, la parte de completar y enviar, perdía los intentos. Claro. Por eso, por lo general, antes del examen, nosotros le mandamos algunas preguntas o algún problema para resolver, para que ustedes se pongan un poco más a tono con el tema de subir a la plataforma la resolución del parcial, ¿sí? Bueno. Pablo, tengo una duda. Yo tengo una duda. Sí. No sé. Bueno, estoy medio complicada con el tema de pasaje de unidades. No sé si habrá algún archivo o algo que explique en el aula, porque yo no lo encontré. Estoy medio trabada. El archivo de unidades fue lo que vimos la clase pasada. Ah, yo no estaba por eso. Yo no estaba Yo tampoco. tampoco entré porque no tenía los datos, no me habían ingresado y no entré a la primera clase. Bueno. Claro, yo también. Pero Está recibida la clase en el entonces. Ahora ya estás activada en el aula. Yo sí. Bueno. ¿Está grabada la clase? Está grabada, sí. La pueden bueno, está bien. La pueden descargar. Perfecto. Profe, a mí no me aparece la clase grabada, ¿eh? Fíjate que hay una solapa que dice turno mañana y turno tarde. En esas solapas van a encontrar las clases del turno mañana y turno tarde. Justo quería hablar eso, a mí no me aparece turno mañana y turno tarde. Entonces todavía no estás activado. ¿Con quién tengo que hablar con eso? Más o menos generalmente tardan 15 días, ¿sí? Unos días en activarte. Bueno. Yo me voy a poner en contacto. Fíjense que está en la parte de abajo. Yo me voy a poner en contacto igual con informática a ver si los pueden activar. Yo les voy a insistir, ¿sí? Dentro del aula virtual está abajo de todo. Cuando uno pasa el material teórico, unidad 1, y después hay... Sí, está abajo de todo. Unidades que no están disponibles, abajo de todo lo encuentro. Profe, ¿y la guía esa de respuestas se va a activar? Se va a activar en la semana, en el transcurso de la semana, sí. ¿Eso es para que veamos las respuestas a todos estos ejercicios? Correcto, sí. Porque estaba al principio y después se salió. Las descargaron para poder actualizarlas. Bueno. Bueno, pueden hacer entonces el 18, el 19, el 20, el 21, el 22. Traten de avanzar con todo lo que puedan de porcentaje, ¿sí? Yo nada Profe, más... yo tengo una pregunta respecto a la clase. Perdón. Sí. Te escucho. Yo soy del turno mañana, pero quería saber si podía hacer algo para cambiarme lo que sería su turno. Y no sé si tomar los parciales con usted. No sé si se puede hacer eso. Los parciales los tomamos todos en el mismo horario. Ajá. Y las clases, yo tengo que hacer algo para, o sea, en vez de tomar mañana, tomar con usted las clases. No hay problema. Podés elegir cualquiera de los dos turnos para cruzar. No hay problema. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Marsulio Iván. Esperá que te voy a anotar. Dale.
Repetime, por favor. Marsulio, se escribe Marsullo. Sí. Iván. Perfecto. Ahí está, Iván. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si alguno falta al turno tarde, puede acceder a la clase del turno mañana. Eso no hay problema. ¿Mm? Bueno, dejamos acá entonces, chicos. Muchas gracias. Nos vemos entonces el miércoles. Traten de avanzar con lo que Chicos. puedan con la guía. Chicos. Sí, profe, nos vemos. Bueno, gracias. Hasta el No se miércoles. salgan un cachito, así puedo agendar los números de acá de este chat. Pasen los números, así los pongo en el grupo de química. Es buena la idea esa. Bien. Hay 3 grupos distintos, perdón, porque yo estoy en uno, pero no sé de qué. Es uno por cada materia y podés entrar desde el aula virtual. Yo armé el grupo turno tarde. ¿Cómo? Ah, bueno. Yo armé el grupo turno tarde porque hay muchos que están en el turno mañana, pero yo soy de turno tarde y ya armé el de turno tarde y tengo a una agendada nomás. Por eso se los pido a ustedes, así me pasan y yo los agendo. Este sería para el de química solamente. Turno tarde. Bueno, ahí paso mi número. El que está es el de la mañana. Bueno, buenísimo. Gracias.